grabar también. Ya está. Ok, entonces vamos a analizar algunas eh, cosas de sistemas de partículas, ¿no? Entonces tenemos sistemas de partículas. Un sistema de partículas. Entonces consideremos pues un sistema, ¿no? Un sistema inercial, un sistema de coordenadas, ¿no? Y hay diferentes partículas, ¿no? Tenemos diferentes partículas que se están moviendo, ¿no? Le voy a llamar un vector R1 de una partícula de masa M1 y esta partícula pues también se puede estar moviendo, ¿no? Respecto de ese sistema inercial. Entonces vamos a poner B1 y bueno, tenemos más partículas, ¿no? R2, etcétera, ¿no? R3, RI. Entonces tenemos M2, cada partícula pues tiene eh, su subíndice, M1, M2, M3, ¿sí? Bueno, este es MI en general. Y pues también se pueden estar moviendo, ¿no? Entonces tienen sus vectores velocidad, B2, este lo voy a llamar R2, ahí está. Y este también, ¿no? Hay una velocidad V. Todo lo que se define, pues es el centro de masa, ¿no? Es lo inicial para un sistema de partículas. El centro de masa. Entonces, ¿cómo se define el centro de masa? Pues es un vector, ¿no? Le voy a poner una R mayúscula, ¿sí? Sería, si el sistema es de partículas discretas, ¿sí? Aquí partículas discretas, ¿no? Puntuales, ¿no? Partículas puntuales. Pues el centro de masa sería 1 entre M, donde pues M es la suma de masas, ¿no? De todas las partículas, por la suma, ¿no? Del vector de posición R1 por M1 más RI, ¿no? Ya lo estoy poniendo ahí en general, ¿no? Es la suma de vector de posición por su masa correspondiente, ¿no? De la partícula iésima. Y M, pues es la masa total. La masa total del sistema de partículas. Si esto pues también se puede definir para un cuerpo rígido, ¿sí? Es un cuerpo que no se deforma. Estos son partículas puntuales, partículas discretas, ¿no? Pero pues también si tenemos un objeto, ¿no? De distribución de masa continua, o sea, cuando trabajamos con un cuerpo rígido, eh, ya no son partículas puntuales, sino un continuo de masa, ¿no? Puede ser en 2 dimensiones, en una dimensión, puede ser una barra o un círculo, etcétera, ¿no? O un anillo, es decir, o una esfera, ¿no? Es decir, podemos tener cuerpos en 1, 2 o 3 dimensiones, ¿no? Pero son cuerpos de una distribución de masa continua, ¿sí? Entonces, pues, ahí definimos una diferencial de masa, ¿sí? Recuerden, pues, siempre tenemos nuestra diferencial de masa, le voy a poner dm', y está en una posición R', ¿sí? Bueno, aquí no puse el centro de masa, aquí es un vector, ¿no? Que está dado pues por esta expresión, ¿no? Ese es el centro de masa. En un objeto, en un cuerpo rígido, pues también tenemos el centro de masa. El centro de masa en un cuerpo continuo, de distribución de masa continua, es el centro geométrico del objeto si la masa es uniforme, ¿sí?
sea, esta diferencial de masa, pues la vamos a poder escribir como una densidad de masa en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, sigma, o una lambda, que son las letras que acostumbramos para 3 dimensiones, una densidad de masa, sigma, una densidad superficial de masa, y lambda, una densidad lineal de masa, ¿no? Entonces esta dm se puede escribir como cualquiera de estas densidades por, en este caso, por ejemplo, una diferencial de volumen, ¿no? De B'. Si el cuerpo es en 2 dimensiones, pues sería una sigma de diferencial de área, y una lambda, pues sería una lambda por diferencial de longitud, ¿sí? Entonces el centro de masa, pues también se define como, en este caso hay que hacer una integración, ¿no? En vez de sumas que tenemos acá, pues tenemos una integral. Y también tenemos la masa, ¿no? Sería la masa total, donde la masa total del objeto, del cuerpo, ¿quién va a ser? Pues la integral, ¿no? De la diferencial de masa de M', ¿sí? De todo el cuerpo, ¿no? Y esa integración, pues, se hace en todo el objeto, ¿no? En todo el cuerpo, en todo el volumen, el área o la longitud que tenga el cuerpo, ¿no? O sea, esto es muy formal, ¿no? Entonces, el centro de masa sería R por diferencial de masa de M', ¿no? Eso sería para un cuerpo continuo, lo que llamamos un cuerpo rígido, ¿no? Un cuerpo rígido. ¿Sí? Tiene una distribución de masa continua, eso es lo importante, ¿no? Y aquí tenemos partículas puntuales, ¿sí? Ahora, de la definición, ¿no? Del centro de masa, vamos a trabajar con la suma de partículas discretas, y pues algo análogo se puede obtener para un cuerpo continuo, ¿no? Entonces, algunos resultados que podemos obtener. Lo vamos a hacer para el caso de partículas discretas, ¿no? Entonces, si derivamos esta cantidad, la posición del centro de masa, pues me queda, ¿no? O sea, derivando, lo que me queda, pues, es la velocidad del centro de masa, donde queda la velocidad del centro de masa, que sería, pues, 1 entre la masa, ¿no? Por la suma al derivar, pues, derivamos nada más los RI, que serían la velocidad iésima, y la masa, pues, suponemos que es constante, ¿no? Y es MBI por MI, ¿no? Y lo mismo podemos hacer otra vez y encontrar la aceleración del centro de masa, ¿no? Como 1 entre M por la suma de AI por MI, ¿sí? Eso es simplemente de derivar, ¿no? Ahora, vamos a obtener algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, de aquí, ¿no? Podemos obtener el momento total, el momento lineal total. El momento lineal total, ¿no? Pues, ¿quién es el momento lineal total? Pues, es un vector, ¿no? Y es la suma del momento de cada partícula, PI, ¿no? Que sería, pues, la suma, ¿no? De MI por BI, ¿sí? Este es lo que estoy llamando el momento lineal total, ¿sí? Es la suma de todos los momentos de todas las partículas. Ahora, vean que esta suma de MI por BI no es más que esta cantidad de acá. Por lo tanto, esto se puede escribir como M por la velocidad del centro de masa. Entonces, esto es M por la velocidad del centro de masa, ¿sí? O sea, es algo quizá obvio, que era de esperar, que bueno, no era tan obvio, ¿sí?
O sea, esto lo podemos definir como el momento del centro de masa. Sí, esta cantidad. Lo que me está diciendo es que el momento total del sistema de partículas es igual a la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, lo que estoy identificando como el momento del centro de masa, ¿sí? O sea, no, esta igualdad de aquí con esta de acá, ¿no? Pues no es tan trivial, ¿sí? O sea, es el hecho de usar el centro de masa. Por eso está definido el centro de masa así, ¿no? Es un resultado importante. Ahora, si derivamos, ¿no? O sea, si derivamos esta expresión, una vez más, pues, ¿qué obtenemos? Que el momento, la derivada del momento total, pues lo podemos escribir como a partir de esta igualdad, ¿sí? De este término. Me diría que es la masa por la aceleración del centro de masa, ¿sí? O la derivada del vector del centro de masa, ¿sí? Ahora, de este lado, de esta igualdad, pues lo que obtenemos, este es un primer resultado, ¿no? O sea, la derivada del momento total es igual a la derivada del momento del centro de masa. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Pues la ecuación de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, si se acuerdan, para una partícula, en términos del momento, ¿sí? Que es para una partícula, ¿no? Este es para una partícula. Eso es lo importante. Pues tengo que la derivada del momento, ¿no? Es igual a la fuerza que actúa sobre esa partícula, ¿no? De masa m, ¿no? O sea, tiene una fuerza que actúa. De hecho, esa fuerza es la fuerza resultante, ¿no? O sea, pueden actuar diferentes fuerzas, F1, F2, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la fuerza total sobre esta partícula, ¿sí? De masa m. Entonces, esta fuerza total, pues, es una suma, una resultante, ¿no? De fuerzas Fi. Entonces, yo lo que quisiera obtener es algo análogo, ¿no? Para el centro de masa. Yo sé que el centro de masa eh, está dado, ¿no? En términos del momento total, que es esta igualdad, ¿sí? Ahora, de esta expresión, ¿no? Obtengo que la suma de momentos, ¿sí? Bueno, derivando, ¿no? Entonces, acá lo voy a escribir aquí, ¿no? Que es esta parte, ¿no? Que es la derivada de pues dp total en dt, ¿no? Ahora, derivando cada uno de estos términos, pues me queda como una suma de la derivada de pi, ¿sí? Ahora, esta derivada del momento de cada partícula, pues tengo que aplicar algo, la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es esta, para cada partícula. Y me dice que es la fuerza total, ¿sí? Entonces aquí hay un subíndice I, ¿sí? Eh, Ahora voy a cambiar aquí para simplificar y le voy a poner un J, ¿sí? O sea, le voy a poner un J, que son las partículas, digo las fuerzas, sobre la partícula I,
¿sí? Entonces, sobre la partícula I, la dPi respecto de T, la fuerza total es una suma de fuerzas, ¿no? En J. Ahora, estas fuerzas, aquí viene lo importante, es que las puedo separar en fuerzas externas e internas, ¿sí? Entonces, estas les voy a poner como una fuerza J externa más una fuerza J, déjenme borrar esta de aquí, una fuerza J interna, ¿sí? Las internas, las fuerzas internas son las que, las debido a la interacción entre las diferentes partículas. Entonces, estas son las internas sobre la partícula, sobre J, ¿no? O sea, eso es una suma sobre J, pero la partícula iésima, ¿sí? Entonces, esta, así lo voy a poner. Bueno, aquí lo puedo borrar y lo puedo poner aquí mejor, sobre la fuerza Fi, ¿no? Sobre la partícula iésima y total, ¿sí? Ahora estas fuerzas internas, o sea, si tengo la I y la J, pues la fuerza que ejerce I sobre J, ¿no? Está en cierta dirección, es la fuerza interna de I sobre J, pues por tercera ley de Newton, ¿no? Es lo mismo que la fuerza que ejerce J sobre I, ¿sí? Entonces la fuerza IJ es igual a menos JI, ¿no? Esta es la tercera ley de Newton. Entonces, debido a esta relación, la suma de aquí que está aquí, ¿no? O sea, esta suma se convierte en I y en J, ¿sí? De estas cantidades, ¿sí? De suma de fuerzas, en J, bueno, esta es la iésima, ¿no? Entonces aquí hay un subíndice I. Y J las externas más, pues, las internas. Entonces, ¿cuáles son las únicas que sobreviven? Pues las internas se cancelan, ¿no? Por la fuerza, la tercera ley de Newton, o sea, donde tengas IJ, vas a sumar sobre todo IJ, ¿no? Sobre todas las partículas, entonces este término se cancela, el de fuerzas internas. Por lo tanto, el término que queda, pues es el de fuerzas externas, ¿no? Entonces, suma sobre I de las fuerzas es, vamos a dejar la suma en J también, ¿no? Porque es una suma de fuerzas externas. Y J externas, ¿no? Y esto pues lo podemos llamar la fuerza total externa, ¿sí? Y eso me dice que es dP total respecto del tiempo, ¿sí? O esta de acá, ¿sí? Es decir, la derivada del momento del centro de masa es igual a la fuerza, la fuerza resultante total externa. Este es el resultado, ¿no? O sea, las fuerzas internas se cancelan y la dinámica del centro de masa pues está determinado por esta relación.
que es como el de una partícula puntual. ¿Sí? El de una partícula puntual de masa m, la masa total de las partículas, o la masa del cuerpo rígido, una posición, el centro de masa, ¿sí? O sea, el objeto que va a estar, bueno, no es objeto, sino que es un punto, el que va a depender del tiempo, pues es el vector de posición. Y obviamente, pues también la velocidad, ¿no? Del centro de masa, pues es una función del tiempo y también la aceleración, ¿no? Pero, pues, ¿cuál es la moraleja de esto? Pues, que no importa cómo vayan a estar moviéndose las partículas, ¿no? En un sistema, por ejemplo, piensen en un gas, ¿no? Esto puede ser un gas, las partículas, los átomos que se están moviendo, pues la dinámica del centro de masa es como la de una masa puntual, ¿sí? De masa m y posición r del centro de masa, igual con un cuerpo rígido, ¿sí? O sea, no me interesa cómo se están moviendo las partículas, a final de cuentas podemos obtener la dinámica del centro de masa. Para el cuerpo rígido es quizá más importante, ¿no? Esta relación, pero es válido también para un sistema de partículas. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues si la fuerza total externa es cero, ¿no? Entonces, si la fuerza total externa es cero, ¿no? Pues el momento total o momento vamos a ponerlo así. Si la fuerza total externa es cero, ¿sí? Si no hay fuerzas externas sobre un conjunto de partículas o sobre un cuerpo rígido, o se anulan, ¿no? O sea, también puede suceder, pues entonces el centro de masa, por una parte, pues el centro de masa se mueve con velocidad uniforme, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Esta relación y de hecho aquí también puedo añadir esta igualdad, ¿no? Esta de acá. Entonces esto también es masa por aceleración del centro de masa. Déjenme borrar este. Ok. Entonces, si las fuerzas totales externas son cero, se cancelan o no hay fuerzas externas, pues por una parte tengo que la aceleración del centro de masa pues es cero y por lo tanto la velocidad del centro de masa pues es constante, ¿no? Por ejemplo, en un cuerpo rígido, el cuerpo por sí mismo puede estar girando, ¿sí? Puede estar haciendo diferentes cosas, o sea, puede estar moviéndose respecto del centro de masa, ¿sí? Sin embargo, si la fuerza total externa es cero, el centro de masa se mantiene con velocidad uniforme, ¿sí? No sé, por ejemplo, pensemos que este es el objeto, ¿no? Y se está desplazando, ¿no? Su centro de masa. Entonces, este objeto, pues puede estar girando, ¿no? Sin embargo, el centro de masa se mantiene con velocidad uniforme. Esto sí, las fuerzas totales externas es cero, ¿no? O sea, puede estar moviéndose respecto del centro de masa, pero el centro de masa se está moviendo con velocidad uniforme. O puede estar también en reposo, ¿no? Ese sería un caso también especial, ¿no?
otro resultado es, pues vean que también es el momento total, ¿no? El momento total es constante. Entonces de aquí, pues también el momento total es constante. ¿Sí? Porque la derivada del momento del centro de masa, que es el momento total, es cero, ¿no? Y ese también es importante porque vean que el momento total es la suma de momentos, ¿sí? Es decir, el momento PI de las partículas puede depender del tiempo, o sea, puede estarse moviendo, puede ser una función del tiempo. Sin embargo, la suma total es constante, no depende del tiempo, ¿sí? Esto es lo que se llama conservación de momento. Conservación de momento, ¿sí? Fíjense que aquí algo interesante pues es que esto solamente se debe al hecho de que la fuerza total externa sea cero. Es decir, las partículas pueden interactuar. Sin embargo, si la fuerza total externa es cero, aún así el momento se conserva, ¿sí? O sea, se conserva, ¿no? Por ejemplo, esta propiedad es útil para colisiones, ¿no? O sea, tenemos dos o más partículas, lo más sencillo es considerar dos, ¿no? Ya más se complica, pero tenemos, no sé, una partícula de masa M1 o de momento P1, ¿no? Que interactúa con otra partícula que tiene momento P2, ¿no? Y interactúan de alguna manera, ¿no? Pueden colisionar o ejercer una fuerza de interacción entre ellas de tal manera que tenemos un momento inicial y un momento final, ¿sí? Entonces ya después de que interactúan, ¿no? Aquí pasa algo, pueden colisionar o hay una fuerza entre ellas que es más importante cuando están cercanas, de tal manera que se dispersan, ¿no? Entonces tenemos un momento final, le voy a poner P', P1', y esta de acá, pues P2', ¿no? Después de o sea, antes y después de la colisión, entre comillas, ¿sí? O sea, pe pensamos más una colisión, ¿no? O sea, o sea, esto puede ser más general, pero lo más sencillo es pensar que colisionan, ¿no? O sea, chocan entre ellas y salen dispersadas, ¿no? Entonces el momento inicial, o sea, la suma de momentos, sé que es constante, ¿no? O sea, esto es constante, entonces P1 más P2 tiene que ser igual antes que al final, ¿no? P1' más P2', ¿no? O sea, esto es constante. Vean, por ejemplo, que en una colisión está restringida un plano, ¿sí? O sea, no pueden, si tienen dos partículas, ¿no? Que colisionan, pues P1 y P2, estos dos vectores, ¿no? O sea, definen un plano, ¿no? O sea, P2 y P1 definen un plano. Pero por conservación de momento, pues tiene que ser el mismo plano después de la colisión, ¿sí? Es decir, la colisión entre pares de partículas está restringida a un plano, ¿sí?
sea, todo ocurre en un plano. Mm, La colisión está restringida a un plano, ¿sí? O por ejemplo, también un ejemplo interesante es piensen, por ejemplo, en una, en una granada, ¿no? En un objeto que después, pues por alguna razón, se parte en pedacitos, ¿no? Entonces tenemos un objeto, ¿no? Sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues una parábola, ¿no? Tenemos el objeto de masa m, ¿no? O sea, si no se destruyera, si no se desintegrara, pues sería una parábola, ¿no? Pero supongamos que en algún momento, pues, se destruye, ¿no? O sea, se rompe en pedazos, ¿no? Como una granada, ¿no? Pues el centro de masa sabemos que va a seguir esa trayectoria, esa parábola, ¿sí? Y en algún momento, pues, puede suceder que se parta, ¿no? No sé, por ejemplo, en dos partículas, caso más sencillo, ¿no? Entonces, en algún momento, pues se parten dos objetos de M1 y M2, ¿no? Sabemos que el centro de masa va a seguir siendo esta trayectoria parabólica, ¿sí? Esta parábola. Y M1 y M2, pues se van a desplazar, ¿no? En sentidos contrarios. De hecho, eso también lo podemos ver ahorita. Y también describir parábolas, ¿no? Independientemente de qué pasó aquí en medio, ¿no? Porque se desintegró en dos partículas. Eso se debe a las fuerzas internas, a algo interno que le sucedió al objeto, de tal manera que se desintegró en dos objetos, ¿no? Entonces, eso no nos interesa porque las fuerzas internas precisamente se cancelaron para la dinámica del centro de masa, ¿sí? O sea, el centro de masa va a seguir describiendo un tiro parabólico, ¿sí? ¿Qué más podemos obtener? Por ejemplo, veamos, mm, a ver, déjenme ver aquí. Podemos ahora ver qué sucede respecto del centro de masa, ¿no? Antes de ver algún ejemplo con la colisión, con una colisión, ¿no? Entonces veamos ahora qué pasa con respecto del centro de masa. Entonces, ¿qué pasa respecto del centro de masa? Bueno, déjenme poner esta figura. No, creo que puedo hacer otra abajo. Entonces tenemos el sistema que a veces se llama laboratorio, ¿no? El sistema inercial, ¿no? Ese, y el sistema de centro de masa. Entonces este es el centro de masa. Y tenemos las partículas, ¿no? Pues ahí tenemos esta que M1,
de vector de posición R1 y tiene una velocidad V1, ¿no? Respecto del centro de masa, pues tiene un vector de posición y le vamos a poner R1 respecto del centro de masa, ¿sí? Este es el centro de masa. De tal manera, y esta es la partícula iésima, ¿no? De tal manera que tenemos que R la relación entre los vectores es que R, ¿no? RI, pues es R del centro de masa más RI de R respecto del centro de masa. Entonces es la posición del centro de masa más R iésima respecto del centro de masa. ¿Sí? Ahora, fíjense que podemos multiplicar, ¿no? Por la masa MI, esta expresión. Entonces tenemos MI por RI igual a MI por R del centro de masa más MI por RI respecto del centro de masa y sumar sobre todas las partículas, ¿sí? Entonces me va a quedar suma de I, de MI, RI, igual a, aquí la suma, vean que el vector de posición del centro de masa no depende de I, por lo tanto aquí me queda M, que sería la suma de la masa de todas las partículas, por R del centro de masa, más, y aquí sí sumo, MI de RI respecto del centro de masa. Ahora, si se dan cuenta, este término y este de aquí, y este es el mismo, ¿no? Porque esta es la definición del centro de masa, por M, ¿no? Por lo tanto, este término se me cancela con este. Y me queda que la suma de masas de MI respecto del centro de masa es 0. ¿Sí? O sea, es un resultado importante. Esto me dice es como considerar el centro de masa respecto del centro de masa, ¿sí? Pues sería 0. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero también si derivo, esto me queda como MI por la velocidad iésima respecto del centro de masa. Y esto también es 0. Pero, pues esta cantidad de aquí es el momento de cada partícula respecto del centro de masa. ¿Sí? Y esto, pues también lo puedo escribir, lo puedo definir como el momento total respecto del centro de masa, y eso es 0. ¿Sí? Entonces, lo que me dice es que el momento total de todas las partículas respecto del centro de masa es 0. ¿Sí? Por ejemplo, en una colisión, ¿no? En una colisión de partículas, ¿cómo veríamos la colisión? Eso es algo que podemos ver, ¿no? Entonces, si este es el centro de masa, podemos pensar, por ejemplo, que son dos partículas, ¿no? Que dos partículas colisionan, ¿no? Y la colisión es en la misma dirección, ¿no? Es una
colisión colineal, ¿no? Es en una misma línea. Entonces tenemos aquí una partícula, ¿no? Que se está moviendo con una B2 y aquí una partícula que se está moviendo con una velocidad V1. Tiene M1 y M2. Y de hecho mejor lo podemos, en vez de la velocidad, podemos poner directamente el momento, ¿no? Y este de acá también. El momento P2, ¿no? Entonces, pues estas colisionan, ¿no? Este es en un sistema de laboratorio, en un sistema inercial, ¿no? Estas dos partículas colisionan en una misma línea, vamos a pensarlo de manera sencilla, y después, pues se están moviendo con un momento P1' y luego P2', ¿no? ¿Cómo se vería esa colisión respecto del centro de masa? Si estuviéramos en el centro de masa, o sea, este centro de masa se está moviendo, ¿no? O sea, sería un punto por acá. Y antes de la colisión, aquí también suponemos fuerzas externas, ¿no? Total externa es igual a 0. Eso lo solemos suponer cuando tratamos de colisiones, ¿no? Cuando estudiamos colisiones. Para obtener la conservación de momento, ¿sí? De hecho, vean que este resultado es más general, ¿sí? O sea, es independiente de las fuerzas, ¿sí? El hecho de que el momento total respecto del centro de masa es 0. ¿Sí? Aquí no hemos supuesto nada, simplemente usamos la definición de momento lineal y la de centro de masa, ¿sí? Y simplemente relacionar los vectores, ¿no? En los diferentes sistemas. Entonces es un resultado más general. Pero podemos particularizar a un caso donde las fuerzas sean 0, ¿no? Entonces, respecto del centro de masa, pues lo único que vemos es que las dos partículas, ¿no? Se acercan, con momento P1, con momento P2, antes de la colisión, y respecto del centro de masa, ¿no? Y puesto que es 0, pues P1 respecto del centro de masa es igual a menos, ¿no? P2 respecto del centro de masa. Es decir, las dos se acercan, ¿no? Al origen, ¿no? Porque es el centro de masa en este sistema. Y después, bueno, colisionan y después salen en sentidos contrarios, ¿no? O sea, ya después de la colisión, pues ahora salen con momentos en dirección contraria, ¿no? Y este sería P1', ¿no? Y este sería P2' respecto del centro de masa, ¿no? Y sucede lo mismo, ¿no? Este es antes y después, ¿no? Antes y después de la colisión. ¿Sí? Son propiedades importantes que se obtienen, ¿sí?
Ahora vamos con la energía cinética. ¿Qué pasa con la energía cinética de un sistema de partículas? ¿Cómo se expresa la energía cinética? Pues la energía cinética total, pues es la suma, ¿no? De la energía cinética de cada partícula, que sería MI sobre 2 por BI cuadrada, ¿no? Ahora voy a usar esta relación de aquí que obtuvimos, bueno, de aquí, de esta expresión, si derivamos, obtenemos que, pues, BI es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula iésima respecto del centro de masa. Y voy a usar esta relación aquí para calcular la energía cinética. Entonces, si sustituyo aquí esta BI, ¿no? Me queda como una suma de MI sobre 2, y eso al cuadrado, y esta es la velocidad del centro de masa, más la BI respecto del centro de masa, todo eso al cuadrado. Y aquí puedo simplificar, pues esto me queda como la suma de MI sobre 2, me queda la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿no? Más, ahora voy a poner este término cuadrático también, de la suma, voy a poner, de MI sobre 2 de la velocidad BI respecto del centro de masa. Más otro término, ¿no? El término cruzado, que sería más un término ahí que sería una suma de MI sobre 2 de la velocidad del centro de masa, punto, ¿no? La velocidad iésima respecto del centro de masa. Ahora este término de aquí, bueno, el primero lo podemos identificar, ¿no? Que sería este de acá, que es, voy a poner acá, la velocidad del centro de masa no depende de I, y toda esta suma sobre MI de la masa, pues es la masa total, ¿no? Entonces es M sobre 2, la velocidad del centro de masa al cuadrado, ¿no? Entonces esta es la energía cinética del centro de masa. O sea, eso lo podemos entender como la velocidad, la energía cinética del centro de masa. Más, ahora este término, el término cruzado, se me cancela. Este de acá se cancela, ¿sí? Porque vean que este, este de aquí, B del centro de masa, pues no depende de I. Entonces, esta suma sobre MI se puede meter aquí. Esto me queda como una suma de MI por la velocidad I respecto del centro de masa, pero eso es cero, ¿no? Por esta relación de acá. Entonces, este término se me cancela y queda una expresión muy fácil, ¿no? Muy cómodo, muy entendible, ¿no? Me dice que es la energía total es la energía del centro de masa más esta es la energía cinética de todas las partículas respecto del centro de masa, porque es la velocidad respecto del centro de masa, ¿sí? Entonces me queda más suma de MI sobre 2 de BI respecto del centro de masa, y aquí me faltó el cuadrado, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? Y esto pues lo puedo escribir como
o lo puedo definir como una energía cinética respecto del centro de masa. Esta es la energía cinética del sistema respecto del centro de masa. Y esta es la energía cinética del centro de masa. Pues la energía total se puede escribir de esta manera. Si es un cuerpo continuo, ¿no? O sea, esto es válido para un sistema de partículas. Si la suma es, si es una suma, pues es sobre partículas discretas, ¿no? Pero si es un cuerpo, podemos simplificar en ciertos casos, en cierto caso. Entonces consideremos un objeto, ¿no? Voy a poner acá. Un cuerpo que gira respecto de un eje. Puede ser plano, entre en un cuerpo sólido con volumen, no importa. Y que pasa por el centro de masa. Eso es importante, ¿no? Porque esta es la energía cinética respecto del centro de masa. Entonces es un objeto que además, pues el centro de masa también se puede estar trasladando, ¿no? Se puede estar moviendo. Entonces la energía me dice que es la energía total. Digo, la energía total es la energía del centro de masa, ¿sí? Es un objeto de masa m, más la energía respecto del centro de masa. Y esta energía respecto del centro de masa es la que podemos escribir de cierta manera, ¿no? Entonces esa energía que le estoy llamando K respecto del centro de masa, pues en el caso de un cuerpo continuo, ¿no? O sea, de una diferencial de masa de m', pues sería en vez de suma, me queda un medio de la integral de dm', ¿sí? Por la velocidad prima, ¿no? O sea, pienso, este dm', puesto que está girando respecto de un eje que pasa por el centro de masa, ¿no? Voy a llamar este R', ¿sí? Entonces, este diferencial de masa tiene cierta velocidad, que es la V' respecto del centro de masa. Y aquí está respecto del centro de masa. Ahora, esa V', ¿cuánto es? Y eso al cuadrado, ¿no? Todo esto al cuadrado. Entonces, V' respecto del centro de masa, puesto que está al cuadrado, solo me interesa la magnitud, ¿no? Entonces, ¿cuánto queda? Si está girando, ¿no? Con cierta velocidad angular, que puede depender del tiempo, ¿sí? O sea, no tiene por qué ser constante. Sería omega r, ¿no? Omega r', donde r', pues es esta distancia, ¿no? Y de hecho, aquí en vez de vector, le podemos quitar ese vector y simplemente la distancia, ¿sí? Entonces, este diferencial de masa está girando, ¿no? Entonces hace pues una trayectoria circular de radio R', ¿sí? Omega no necesariamente es constante, puede depender del tiempo. Sin embargo, aún así, la velocidad se puede verificar que es omega R, R'. R' es constante. Omega sí puede depender del tiempo, si se acuerdan. Pues omega describe la cinemática del cuerpo que está girando, ¿sí? Y es la velocidad angular. Eh,
Entonces, omega puede depender del tiempo, ¿sí? Y R', pues, es sobre quien estoy integrando. Esta integral se tiene que hacer eh, sobre todo el cuerpo, sobre toda la diferencial de M'. Entonces, R' es una variable de integración, ¿sí? Entonces, esa omega sí puede salir de la integral. Entonces, me queda que es omega cuadrada. Pues, es omega cuadrada. Por eso le pongo R', ¿sí? El prima significa que es la variable de integración. Entonces, me queda omega sobre 2, la integral de M' por R' al cuadrado. Y esto es precisamente el momento de inercia. Momento de inercia, ¿no? En este caso, respecto del centro de masa. Lo podemos poner como omega cuadrada, y aquí me falta el cuadrado, por el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Esto es para cuando tenemos un cuerpo rígido, ¿sí? También en el caso de partículas discretas, también se puede satisfacer, siempre y cuando pues, las partículas estén girando a una distancia que no depende del tiempo, ¿sí? O sea, podemos tener partículas que están girando, pero a una distancia R' o RI, pero que no depende del tiempo, ¿no? Para obtener una relación análoga a esta. Sería la energía de rotación, esto se suele llamar como, cuando está rotando, pues sería una energía de rotación. ¿Sí? O sea, en este caso también se satisface que la BI, pues es omega R, RI, ¿no? O sea, el problema es si esta masa, si fuera una partícula discreta, ¿no? Si esta partícula R dependiera del tiempo, o sea, si se estuviera moviendo en un plano o de manera más complicada respecto del centro de masa, ¿no? O sea, en ese caso, esa energía está dada por esta expresión, ¿no? Donde BI respecto del centro de masa, pues es cualquier cosa, ¿no? Pero si R se mantiene constante, es una partícula que está girando respecto de un eje, pues también se puede escribir algo parecido, ¿no? Como acá, que es eh, la energía cinética respecto del centro de masa, pues es omega cuadrada sobre 2 por el momento de inercia respecto del centro de masa, ¿no? Y este momento de inercia, pues en vez de ser una integral, el momento de inercia, pues sería una suma sobre MI y RI al cuadrado, ¿no? Y esa RI hay que tener cuidado porque siempre es la distancia respecto del eje, ¿no? Y a veces conviene ponerle este simbolito porque es la distancia perpendicular respecto del eje de giro. ¿Sí? O sea, puede haber diferentes partículas que están girando respecto de un eje. Esa sería la distancia perpendicular. ¿Sí? Ese sería el momento de inercia también. ¿Alguna duda respecto de esto? Son resultados sencillos que quizá yo los conocían, pero si no, pues los acabamos de ver, ¿no? Entonces, este es lo importante, la energía cinética, ¿no?
Bueno, ya no se pudo seleccionar esa. Se lo podemos escribir acá. Uy, no. No sé por qué no. Bien. Quién sabe. Bueno, tenemos esta expresión de acá, la de momento, ¿no? O sea, este es importante también. Esta de acá. Es el momento respecto del centro de masa y la ecuación dinámica, ¿no? Para el centro de masa, que es esta acá. ¿Sí? Bueno, eh, vamos a hacer algunos ejemplos. Solo déjenme ver. ¿Qué podemos hacer? Aquí tengo uno. Este ejemplo también eh, es clásico este problema. No sé qué es. Ya. Entonces consideremos un cilindro, un disco, lo que sea, o sea, de que tiene una sección circular, sección transversal circular. Déjenme ver si tengo aquí un triángulo. Uy, pero estos son triángulos equiláteros, no sé si lo pueda. Entonces tenemos un cilindro, les digo, un anillo, o un disco. Al final de cuentas lo que cambia es el momento de inercia que está cayendo, ¿no? Entonces está el disco que está cayendo y está girando. Entonces la pregunta es, podemos suponer que este triángulo tiene una altura h. Aquí tenemos un ángulo θ. Entonces podemos preguntar cuál sería la aceleración con la que cae, ¿sí? Pues aquí tiene una aceleración, que sería la del centro de masa, ¿no? Pues, ¿cuánto sería? De hecho, hay una pregunta en algunos libros está este problema, y la pregunta es quién cae más, quién cae antes, ¿no? Si esto fuera un anillo, un disco o un cilindro. O sea, los tres van a caer con diferente aceleración. La pregunta es quién llega primero, es una carrera, ¿no? Así le ponen en algunos libros, una carrera de figuras, ¿no? Entonces, ¿quién llega primero hasta la base del plano inclinado, ¿no? Este es un plano inclinado. Entonces, ¿quién llega primero? ¿El anillo, el disco o el cilindro?
podemos también preguntar, vean que para que gire, pues tiene que haber una fuerza de fricción, ¿no? En este caso, no, el de un bloque, un bloquecito, podemos estudiar el caso sin fricción, pero aquí sí es necesaria la fricción para que rote, ¿no? Pues hay una fricción. Es una fricción estática porque este punto está en reposo, ¿no? Este punto de contacto está en reposo. Porque se dan cuenta, hay una velocidad con la que está cayendo, ¿sí? Hay una velocidad del centro de masa y aparte este punto tiene otra velocidad o rapidez debido al hecho de que está rotando, ¿sí? Por lo tanto, es la fricción estática. ¿Sí? Entonces, a ver, contéstenme quién cae primero. El anillo, el disco, el cilindro. ¿Queda clara la pregunta? Y podrían calcular cuál es la fuerza de fricción, ¿no? Y de hecho el coeficiente de fricción estática. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. ¿Quién cae antes? Entonces, ¿por qué no intentan resolverlo? Les doy algún tiempo.
Bueno, ¿alguien hizo algo? ¿Nos podría comentar alguien sobre qué hizo? ¿Cuál cae primero? Pues para el de cuál cae primero, creo que queda más sencillo por energías. Ajá. Sí, yo no dije cómo lo hicieron, pero sí, sí lo hicieron por energías. Ajá. Entonces, pues nada más es decir que la altura inicial, Ujú. mgh, va a ser igual a la velocidad del centro, bueno, la energía cinética del centro de masa, que es BCM en este caso, más la energía cinética rotacional, que vendría siendo un medio de I por omega cuadrada. Ajá. La inicial es cero, ¿verdad? Sí, O sea, la energía cinética de... sí, la energía cinética inicial es cero, entonces sería nada más Ah, mgh ok, y eso tiene que ser MGH igual. sería, ok, sería la energía cinética de el centro de masa, que sería M sobre 2 B del Y centro bueno, de masa. consideramos que ya llegó al suelo, entonces ya Ajá, no hay potencial gravitacional. ajá. Y este sería, claro, entonces la potencial sería cero, la final. Y después la energía cinética de rotación, ¿no? Ujú. Que sería omega cuadrada, eh, perdón, este, sí, un medio de omega cuadrada por I respecto de el centro de masa, ¿no? Y tenemos Sí, que la relación entre omega y B del centro de masa, ¿no? Tenemos que el radio, ¿no? Entonces, suponemos que es ya sea el anillo, el disco o lo que sea, tiene un radio R, ¿no? Y tenemos que omega es igual a, bueno, la velocidad del centro de masa es igual a omega R, ¿no? En todo momento. Porque por rodar sin resbalar, ¿no? Ok, entonces pues se puede escribir, ¿no? Acá omega cuadrada, pues se pueden poner en términos de la velocidad del centro de masa. ¿Y eso qué nos da? Y este momento de inercia es el que va a depender, ¿no? De si es un anillo, un disco o un cilindro, ¿no? Y eso a final de cuentas, ¿qué me va a dar? De aquí que determinar. pues de ahí yo despejé la velocidad del centro de masa. Es Ajá. álgebra hasta despejar el centro de masa. Entonces me queda la velocidad del centro de masa. ¿Y cuál tiene mayor velocidad? O de eso concluiste, ¿no? Dijiste, bueno, ¿qué hiciste? Entonces, ¿cuál llega primero? Ajá, de ahí, este, sí, sí, ¿Quién llega primero? O sea, esto va a depender del centro de masa, del momento de inercia, ¿no? Esta velocidad ah, del centro de masa. sí, pues no investigué cuáles eran, no me acuerdo cuáles eran los centros, los momentos de inercia, Ajá. pero según yo tiene que ser el que sea menor. El que tenga menor velocidad, No, el que tenga menor momento de momento inercia. de inercia, pero eso te resulta en el que tenga mayor velocidad, ¿no? Ajá, sí, O sea, estás diciendo que el que llega primero es el que hoy tiene mayor velocidad, ¿no? sí. Solo eso requiere mayor velocidad, ¿no? Es el que llega primero.
Ajá, esa es una manera. Y la otra es con dinámica, ¿no? ¿Cómo lo haríamos con dinámica? Esto me da la velocidad, de hecho la velocidad final, ¿no? Porque aquí es, o sea, la velocidad del centro de masa, pues, es una función del tiempo, ¿no? Se va acelerando, ¿no? Lo que se obtiene es que la aceleración del centro de masa es constante, ¿no? Eso sí. Y esta velocidad que encontramos de aquí, de conservación de energía, sería la velocidad del centro de masa final, si quiere, ¿no? Aquí, cuando eh, cuando el disco o lo que sea llegó acá, ¿no? Final, ¿no? Que depende, bueno, se despeja de aquí, ¿no? Ya no lo voy a hacer. Eh, pero por dinámica, ¿cómo lo haríamos? ¿Alguien lo hizo con dinámica? Sí, Pues profe. tenemos, ¿sí? Perdón. Bueno, lo que yo hice para hacerlo con dinámica Sí, fue considerar el momento de inercia con el teorema de los ejes paralelos en el punto donde el cuerpo roza con el plano, de tal forma que la torca de fricción disminuya, o bueno, se haga cero. respecto del punto de contacto. Ajá, para que la torca producida por la fricción se haga cero. Ok. Ajá. Y bueno, entonces lo que me queda por la relación entre las torcas y la aceleración angular, lo de torca es igual a momento de inercia por aceleración angular. Ujú. este, Despejando eso, me queda que la aceleración angular es igual a la torca sobre el momento de inercia, de tal forma que la aceleración angular aumenta si el momento de inercia disminuye y pues ya me queda lo mismo que por energías. Ok. Aunque, ajá. O sea, lo que escribiste es para la rotación, ¿no? Rotación. Y dijiste, pues la torca respecto de A es momento de inercia respecto de A por la aceleración angular respecto de A, ¿no? Y la torca respecto de A, ¿quién es? Sería la gravedad por el seno del ángulo por el Ajá. radio. Entonces, en este caso, aquí tenemos el peso, ¿no? Y tenemos el peso y la fricción nada más, ¿no? Entonces, la fricción respecto de A, pues es cero, ¿no? Respecto del punto de contacto. Y el peso, pues es, si tiene una componente, bueno, si tiene una torca, ¿no? Que sería, Sería el parecía, peso por el seno del ángulo por el radio, ¿no, profe? ajá, sería R, que sería el radio, bueno, sería esto, ¿no? Y este es el ángulo teta, entonces sería R, el peso, que es mg, por el seno de teta, ¿no? Donde teta es este ángulo de acá. Lo dibujo muy pequeño, ¿no? Para que no, o sea, no pueda hacerlo más. Entonces, y alfa A está relacionada también por R por la aceleración del centro de masa, ¿no? Entonces esto es R por la aceleración del centro de masa. Entonces de aquí obtengo la aceleración del centro de masa. ¿Y aquí, por qué aquí te queda el seno de teta? Entonces, porque teta está cambiando, ¿no?
Aquí teta, bueno, es que está raro porque ese teta, si esto está rotando, este teta es constante, ¿no? O sea, no sería el de un eje con el que está rotando el disco o el cilindro. Entonces, ¿qué le hiciste a este seno de teta? Ah, ese lo está relacionado con el teta de acá, ¿no? Que es el del plano inclinado. Sí, profe. Claro. Ah, ok. Sí. Ya. Sí, también. Entonces, de aquí obtienes la aceleración, ¿no? La aceleración del centro de masa. Y queda como mg seno de teta, ¿no? Y seno de teta lo podemos relacionar con h y con esta longitud también podría ser, pero lo dejamos aquí, así. mg y luego r, bueno, la r se me cancela y me queda finalmente aquí mg seno de teta entre ia. Ok, sí, también esta es una manera, aunque Profe, sí. la aceleración angular no sería R entre la lineal. Ajá, esta la escribí al revés, ¿no? Gracias. Este es aquí, la aceleración del centro de masa es igual a alfa R, ¿no? De aquí, ¿no? Por lo tanto, alfa es al centro de masa entre R. Sí, gracias. Bueno, aquí me equivoqué, perdón. Me queda y alfa respecto de A, y me queda A del centro de masa entre R. Y esta ya no se me va, ¿no? Me queda R cuadrado. Ok, bueno. Esos son errores que se me fueron, ¿no? Otra manera también es con considerar el centro de masa, ¿no? Aquí lo que quedó fue la aceleración del centro de masa, ¿sí? En términos de momento de inercia, mg. O sea, otra manera también sería considerar este punto, ¿no? Que es el centro de masa. Y considerar la traslación y la rotación, ¿no? Entonces, la traslación del centro de masa, ¿no? Entonces, me queda el centro de masa, pues es, que es, pues, las fuerzas, ¿no? Que sería solamente el peso, ¿no? Bueno, y la fricción. Con eso encontraría la fricción, ¿sí? Entonces, para la traslación del centro de masa que me queda, pues lo puedo escribir aquí en estos ejes, ¿no? Y como se hace con el bloque, ¿no? Un bloque en el plano inclinado. Entonces me queda, puedo usar los ejes en esta dirección. Entonces me queda menos Fs, la fuerza de fricción. Es solamente la que actúa en la dirección X, ¿sí? Si es el paralelo al plano inclinado. Eso es igual a menos, falta la componente del peso, ¿no? Entonces tenemos esta componente del peso más W seno de teta
es igual a masa por aceleración del centro de masa, ¿no? Esa es la ecuación en esta dirección, ¿sí? Y aquí la rotación, o sea, también puedo escribir la otra componente, ¿no? Pero simplemente me va a dar que es la normal, ¿no? La normal y la componente del peso, ¿no? O sea, hay una fuerza normal aquí que ejerce también en este punto de contacto, ¿no? Que hay una fuerza normal también, ¿no? Pero para este caso, para encontrar la aceleración del centro de masa, con esta basta, ¿no? Entonces esa y la de las torcas, ¿no? Y la rotación respecto del centro de masa. Respecto del centro de masa, ¿no? Y la torca, pues es algo parecido a lo que comentó ahorita Carlos, ¿no? Pero respecto del centro de masa, ahora la fricción es la que no se cancela, la torca, la que contribuye es la torca de la fricción, y la torca del peso es la que se hace cero, ¿no? Si uso el centro de masa, ¿no? Bueno, entonces me queda que es la torca de la fuerza de fricción por el radio igual a el momento de inercia, pero ahora sí respecto del centro de masa, por la aceleración respecto del centro de masa. De hecho, aquí me está surgiendo la duda de si esta aceleración respecto del punto A es la misma que esta aceleración, porque la aceleración es la con la que está rotando, ¿no? Y respecto de este punto de contacto, o sea, no se ve tan claro que esta relación sea válida, ¿no? ¿Sí ven lo que les comento? O sea, esta alfa A respecto de este punto, ¿de quién sería? ¿Sí ven la duda? ¿Sí ven mi duda? Sí, profe. O sea, esa alfa A, ¿de quién sería? O sea, no me queda claro que sea de, o sea, si nos ponemos en este punto, en el punto de contacto, es claro que el cilindro va a estar girando, ¿no? También se puede pensar como que el cilindro está girando, ¿no? Respecto de ese punto A. Pues es que esta alfa es de la fuerza provocada por la fricción, ¿no? O sea, que es tangente a la, bueno, esfera, cilindro, lo que sea. Ajá. Y como es tangente y no radial, pues entonces es aceleración tangencial y así se relaciona con la del centro de masa, ¿no? Si no sería omega cuadrada R, pero si no sería radial. Ajá, sí, sí, no sería radial. Y pues sí Desarrollando hay una IA, ahí, ya pero queda la se otra. cancela con la normal, ¿no? Ajá, aquí la normal, A lo mejor, profe, ay, ¿sí? perdón, profe. Es que a lo mejor ya desarrollando el término de IA ya quedaría algo similar. Sí, este IA es el momento de inercia del cilindro, del disco, respecto de este punto, ¿no? Ese es el punto de contacto.
Y este disco respecto de este punto lo que está haciendo es girar. ¿Sí? O sea, se está moviendo así. Sí, este es el centro de masa. Pero respecto de este punto, este cilindro está girando. Entonces, las torcas, ¿no? O sea, la normal y la fricción hacen 0, ¿no? Respecto del punto de contacto. Porque pasan por ahí. Entonces, la única que contribuye es el peso, que es lo que está acá. Y eso es el momento de inercia respecto de este punto, el punto de contacto, por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Respecto de este punto de contacto. O de todo el cilindro, ¿no? O sea, es un eje, simplemente el que denota esa velocidad angular y aceleración angular. Sí, parece que no hay problema. Simplemente esta I alfa sería lo que está acá. También en términos de la aceleración del centro de masa, que sería alfa A por R. Bueno, piénsenlo un poco. Simplemente es, aquí me había surgido la duda. Y pero parece que no hay nada más. Parece que está bien, ¿no? O sea, quizá lo más usual sería poner considerar la rotación respecto del centro de masa. ¿Sí? Es más sencillo. Y también es válido allí la ecuación de que la suma de torcas, esta ecuación dinámica de acá, ¿no? O sea, aquí sucede simplemente que este punto, o sea, aquí lo curioso que sucede es que el punto de contacto está moviéndose de la misma manera que el centro de masa, ¿sí? O sea, va con la misma velocidad este punto de contacto. Entonces, cinemáticamente, tiene la misma velocidad que el centro de masa. Por eso no hay tanto problema, ¿sí? O sea, este punto de contacto se mueve con el centro de masa. O sea, sería diferente si este punto de contacto, no sé, tomar otro punto que no se moviera con el centro de masa. Entonces ahí sí no me queda tan claro que pudiéramos separar la traslación y la rotación, ¿no? Bueno, entonces de aquí también se puede obtener, aquí simplemente alfa, usamos esta relación, ¿no? La aceleración del centro de masa es igual a alfa del centro de masa por R, ¿no? Y esto nos permite encontrar pues la fuerza de fricción y la aceleración del centro de masa, ¿no? Y se obtiene que la aceleración del centro de masa pues es constante, ¿no? Y se puede poner como función del tiempo también, ¿no? Y hasta encontrar el tiempo, ¿no? De caída y ver quizá calcular el tiempo de caída para cada uno de las figuras, ¿no? Bueno, ya nada más déjenme poner otro ejemplo, y es el del yoyo, ¿no? También es un ejemplo clásico, y es que tenemos, bueno, es algo parecido al yoyo, simplemente consideremos que es un disco, ¿no? Que está atado a una cuerda, tiene una cuerda enrollada y está cayendo. Entonces está cayendo. Y aparte, pues se está desenredando de la cuerda. ¿Sí? Entonces está girando. Y
La pregunta es cuál es la aceleración también con la que está cayendo. Y hasta se puede encontrar la tensión, ¿no? Aquí la tensión. Entonces, a ver, traten de resolverlo. ¿Cuál sería la aceleración con la que está cayendo?
¿Ya hicieron algo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Qué les quedó? ¿O cómo lo hicieron? Que las- Perdón, pero no se escucha bien. perdón, que la aceleración es igual a 2/3 de la gravedad. 2/3 de G, Ajá. considerando que es un disco. Sí, que su momento de inercia es 1/2 de la masa del cuadrado. Medio de m, r cuadrada, ¿no? Si r es el radio del disco, ¿no? Bueno, pues, Sí. perdón, de repente no te escucho bien, Carlos. ¿Me escucha, profe? Sí, ya. Perfecto. Bueno, pues es escribir la ecuación, ¿no? Para el centro de masa. Traslación del centro de masa. Y la rotación, ¿no? Rotación respecto del centro de masa, ¿no? La traslación, pues, pues es el centro de masa, qué fuerzas están actuando, tenemos el peso, ¿no? Y la tensión, ¿no? Que es esta de acá. Entonces tenemos, si consideramos para arriba positivo, en Y, podemos escribir que la tensión menos el peso, que sería mg, sería la masa por la aceleración, ¿no? Del centro de masa. Esta es la traslación. Y la rotación respecto del centro de masa, pues en este caso, si usamos el centro de masa, la torca del peso es 0, ¿no? Porque es precisamente la línea de acción del centro de masa, y solamente tenemos la tensión. Entonces, bueno, esta de acá siempre pues es la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Y ahora tenemos que escribir que la suma de torcas es igual a el momento de inercia respecto del centro de masa, la torca respecto del centro de masa y la aceleración angular respecto del centro de masa, ¿no? Las torcas, pues la torca solamente es la tensión y me queda T por R, ¿no? O sea, tenemos el centro de masa y la tensión pues está actuando a una distancia R en esta dirección, ¿no? De hecho, si tomamos el signo, pues sería negativa, ¿no? Esta torca respecto del centro de masa. Y esto sería el momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular respecto del centro de masa, pero si suponemos que este se está desenrollando y la rotación va en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj, la velocidad angular sería en esa dirección, sería negativa, y aumentaría más negativamente, por lo tanto la aceleración sería también negativa, y hay un signo, ¿no? Entonces ese signo se cancela con este de acá, entonces no hay tanto problema. Entonces me queda que T por R igual al momento de inercia del centro de masa por la aceleración del centro de masa, que es la ecuación 2. Tenemos que la aceleración del centro de masa, pues si no resbala la cuerda, tenemos que es R por alfa respecto del centro de masa, ¿no? Entonces esa es una tercera ecuación y esto nos resuelve, ¿no? Para la aceleración del centro de masa, ¿no? Entonces la aceleración del centro de masa es igual a la tensión, y la tensión la podemos despejar de acá,
y con eso obtenemos la aceleración del centro de masa, ¿no? Ya no lo voy a hacer, pero parece ser que es esta aceleración del centro de masa, suponiendo que el momento de inercia es un medio de mr cuadrada, ¿no? Que es lo que hicieron, ¿no? Sí, profe. Ok. Pues aquí lo dejamos. Yo ahora que estábamos haciendo este problema me acordé de uno que dejamos en un selectivo y que es este. Es un problema de termodinámica, pero también tiene una parte ahí parecida a este problema, que es el hecho de que es un cilindro que está cayendo, ¿no? Y está atado a una polea. Es parecido más bien al que hicimos la vez pasada. Entonces les voy a pasar ahorita por el WhatsApp, si quieren échenle un ojo y ahí tratan de resolverlo.